clase estudiaremos el cambio de variable multidimensional. Vamos a considerar las variables aleatorias x1 hasta xn y las variables aleatorias y1 hasta yn. Estas tienen la característica de que cada una de las variables y son iguales a una función que depende de las variables x. Es decir, el vector y es igual a una función g que está evaluada en el vector x, que lo podemos ver de esta forma. Además, si estas condiciones son ciertas, tenemos la siguiente conclusión: que la función de densidad para el vector y es igual a esta expresión que están viendo aquí. Fx es la función de densidad del vector x, mientras que g menos 1 es la función inversa de esta función g. Esta notación corresponde a un determinante de una matriz que se llama jacobiana. No veremos la demostración de esta fórmula, pues este resultado se estudia en un curso de cálculo avanzado. Sin embargo, hablaremos un poco más de él para ver cómo se utiliza en probabilidad. En la teoría de integración en una dimensión, el método de sustitución nos permite calcular integrales complicadas, transformando estas integrales en otras integrales más sencillas o al menos con menos dificultades para resolverlas. El método se basa en la siguiente fórmula. En el caso multidimensional, por ejemplo 2 dimensiones, existe un método análogo, en el que se quiere calcular esta integral y se hace mediante esta otra integral. El método de cambio de variables aquí es más laborioso debido a que existen dos sustituciones formales, una respecto a la variable x y otra respecto a la variable y. La fórmula para transformar integrales dobles se puede escribir así. El elemento j es equivalente a g' en una dimensión y se calcula al obtener el determinante de la siguiente matriz. Algunos casos particulares son el uso de coordenadas polares o, por ejemplo, transformaciones lineales. Regresemos a la probabilidad. En este caso, necesitamos usar el teorema de cambio de variable para calcular la probabilidad de un vector aleatorio al que voy a llamar y, que es igual a una función g que está evaluada en otro vector aleatorio que voy a llamar x. Por lo tanto, según el teorema de cambio de variable, la función de densidad del vector aleatorio y es igual a la siguiente expresión. Veamos cómo se aplica lo que acabamos de repasar. Consideremos las variables aleatorias x1 hasta xn con distribución exponencial con parámetro lambda, todas ellas independientes. Ahora definamos las variables aleatorias y1 hasta yn de la siguiente manera. La función de distribución del vector aleatorio x es igual a lambda a la n por e a la menos lambda multiplicado por la suma de los x desde 1 hasta n, siempre que x1 hasta xn sea positiva y 0 en otro caso. La función gi, evaluado en x1 hasta xn, es igual a x1 más x2, etc. hasta xi. Por ejemplo, si n fuera igual a 3, las variables aleatorias y1, y2 y y3 son equivalentes a lo siguiente. Es decir, y es una función lineal de x y la podemos expresar como y igual a la matriz A por el vector x. Para el caso general, la matriz A es la siguiente y podemos notar que esta matriz tiene como determinante el 1. Como necesitamos encontrar el determinante de la jacobiana para la función g inversa, pues basta con factorizar el vector x.
En consecuencia, el determinante de la jacobiana es igual al determinante de A inversa, que es igual a 1 sobre el determinante de A, que esto es igual a 1. Por lo tanto, la función de densidad del vector y es igual a la función exponencial que obtuvimos antes, evaluado en g inversa, evaluado en y1 hasta yn, que esto equivale a yn, por 1. Nota que cada x sub i es igual a y sub i menos y sub i menos 1, y que esto tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, y sub i menos 1 tiene que ser estrictamente menor que y sub i. Por lo tanto, esta función de densidad es equivalente a esta expresión siempre y cuando 0 sea menor que y1, que a su vez es menor que y sub 2, y así hasta y sub n.